Conjugando la importancia de este foro, el señor Procurador ha aceptado ampliar el debate y por ello invitamos al honorable senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz. Muy buenos días a todas y a todos. Feliz Navidad, porque no creo que nos veamos antes del 24, salvo invitaciones a natilla de última hora. Que compartamos en familia, con alegría, la bendición de la vida. Eso es lo que significa este diciembre. Yo les quiero compartir a todos, con un saludo especialísimo a nuestros anfitriones, al doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Internacional de Notariado, al señor superintendente Jorge Enrique Vélez, al señor procurador Alejandro Ordóñez, mi amigo personal, me honro de tener ese lazo de afecto con él, con su familia, a mis colegas, compañeros senadores, al doctor Rodrigo Lara, con quien me unen lazos fraternos. Les quiero contar que yo traía una presentación para el tema que me ponían a hablar, que es fascinante, el tema agrario. Pero voy a usar estos 5 minutos para hacer unas anotaciones del muy importante papel que el procurador Alejandro Ordóñez en los últimos tiempos de la paz ha venido ofreciéndole a los colombianos como constructor de puentes para la paz, desde opiniones diversas. Es un papel muy importante y sus opiniones son valiosísimas, valiosísimas, y las de ustedes también. Son ustedes nada menos, la inmensa mayoría, casi todos notarios y notarias, es decir, son la fe pública, y si algo necesita la paz es la fe en la paz, la fe pública en la paz. Yo no sé cuántos miles de colombianos y colombianas pasan por sus oficinas. Yo por lo menos cada vez que tengo que hacer alguna gestión trato de subir o ir a la oficina del notario, de la notaria, a tomarme un café, a preguntarle cómo va el pulso de la nación, porque es que ustedes son los que saben. Allá llegan las viudas, los divorciados, llegan los que están haciendo negocio, los que se van a casar ilusionados y después los que se quieren separar. Y yo los oigo a ustedes en esa tarea, y por eso me gusta conversar con los notarios. Y por eso hoy quiero tocarles el corazón en estos temas de la paz, respondiendo con la razón a una o dos cosas que ha dicho el señor procurador. Pero primero, a propósito de la presentación que no haré, larga vida a los notarios y larga vida profesional a los notarios. Les deseo 70 años de vida profesional. Muy bien. En segundo lugar, les deseo esos años de vida profesional bajo una convicción, compañeras y compañeros, que estamos defendiendo en el Congreso, y es que hay una realidad demográfica. En el mundo, los seres humanos, gracias a Dios, han aumentado en todas partes su expectativa de vida, y con ella el desarrollo profesional, y con ella la eficiencia de quienes tienen que cumplir funciones públicas. Y hoy el conocimiento, la experiencia, la sabiduría de los profesores universitarios, de los jueces, de los magistrados, de los notarios, por supuesto, no puede desperdiciarse, pero menos en esta hora. Cuando digo que les deseo larga vida profesional, me refiero particularmente a dos cosas sobre las que no voy a ahondar, pero debo mencionarlas porque ustedes se tienen que preparar. La primera, los tiempos del posconflicto, que implican los desarrollos de la justicia transicional, donde hay enormes posibilidades y funciones para el notariado, para los conciliadores, para los fedatarios, para los buenos componedores. Mucha cosa hay que hacer novedosa en materia de reconstrucción de la fe pública, de la reparación de las heridas, de la conciliación entre víctimas y victimarios, de la solución, señor superintendente, usted es el colombiano que más claro lo tiene, de la solución de la discusión agraria, del litigio agrario. Mucha cosa hay para hacer en ese camino de la justicia alternativa. Gran capítulo para los notarios de Colombia. Más de lo que están haciendo hoy. Y otro gran capítulo, lo que ya hacen hoy y que debe ser ampliado en materia de descongestión judicial.
en materia de nuevas funciones que permitan aliviar la carga de trabajo de la justicia ordinaria. Dicho eso, ha dicho el señor procurador que su mayor responsabilidad es advertir los riesgos y que él es, señor presidente Álvaro Rojas, ha dicho el señor procurador que él es escéptico, no hostil al proceso, y que se lo dijo con anticipación al presidente Santos. Me alegró mucho conocer esa frase hoy. Primero porque yo sí creo que es una responsabilidad advertir los riesgos. ¿Los riesgos de qué? Del proceso de paz, entendemos. Pero también estoy seguro que en el corazón del procurador, que es sobre todo hombre noble, está también la otra responsabilidad, que es advertir los riesgos de seguir en guerra. Porque la paz tiene unos riesgos y la guerra también. Por eso el procurador es, como la mayoría de los colombianos, un escéptico no hostil al proceso. Claro que así tiene que ser, porque todos somos escépticos frente a una guerrilla cruel, indolente, que ha hecho tanto daño durante 50, 60 años, que se ha pervertido, que se encontró en el camino con la maldición del narcotráfico y que terminó siendo todo lo que es. Es que uno se sienta a dialogar es con el enemigo, no necesitamos hacer un proceso de paz en La Habana con la selección Colombia, a la que todos adoramos, sino con los enemigos que hacen daño para que dejen de hacer daño. Ser escéptico es sano, es importante. Desde tiempos inmemoriales, el procurador en eso se parece a Pirrón, de la escuela griega, que ustedes conocen bien, o a Timón. Nos decían ellos: mis ideas, por importantes que yo las crea, abro comillas, pueden ser rebatidas por personas más listas y más preparadas que yo y con mejores argumentos. Cierro comillas de Pirrón el griego. De manera que los escépticos hacen el favor a la sociedad de advertir sobre las dudas que tienen todos los colombianos, casi todos somos escépticos. Yo presido la Comisión de Paz, tuve el honor de ser autor y ponente del Marco para la Paz y soy el primer escéptico y trabajo todos los días tratando de resolver mis dudas y las dudas de los colombianos y las dudas del procurador, que representa de muchas maneras a los colombianos. Creo que es muy importante esa afirmación, porque sí hay, señor procurador, a diferencia suya, que es un colombiano convencido de la paz y de la paz viable, de la paz que esté bien sembrada en las regiones, de la paz que no quede mal hecha, como nos ha enseñado. Sí hay personas que son hostiles a la paz, digámonos la verdad. Hay personas que viven de la guerra, ninguno en este salón compra ni trafica armas, que yo sepa. Hay traficantes de armas que necesitan lo que llaman los conflictos de baja intensidad. No les importa que en Colombia nos llevemos matando 60 años, que tengamos 400.000 muertos y 6 millones de víctimas desplazadas. Necesitan eso para vender sus armas en un negocio peor que el del narcotráfico. Y hay comerciantes legales de armas, ¿cómo no? Los que ganan comisiones con helicópteros, helicópteros fantasmas, aviones satelitales, bombas que cuestan $1 millón cada una. Esos señores viven de la guerra, no quieren la paz. Y hay otros que viven políticamente de la guerra, del miedo, del susto. Cuidado, cuidado, le dicen a los colombianos, viene el lobo y yo soy quien va a salvarte. Vota por mí. Viven políticamente de la guerra. Hay otros, la mayoría, que quieren la paz pero tienen temores. Tienen razón en tener temores. Y sobre eso solo un par de anotaciones. Yo me sumo como un militante más con mucha fe a ese pacto por la paz. Señor procurador, usted tiene tal vez la más alta legitimidad, también estatura, para liderar ese proceso del pacto por la paz. Muy importante ese pacto por la paz que estamos haciendo esta mañana con los notarios, porque la diferencia es que yo creo que el pacto por la paz no necesariamente es entre dos personas, al contrario, eso sí que genera polarización. El pacto por la paz no es entre Santos y Uribe, el pacto por la paz es entre todos los colombianos.
No podemos polarizar el asunto entre dos personas, por importantes que sean. Y allí de nuevo será muy importante esa tarea. Ha dicho el señor procurador que tiene algunas preocupaciones derivadas de los acuerdos conocidos. Y claro, ha mencionado, por ejemplo, el hecho de que inteligencia del Estado demuestra que hay 1.5 millones de hectáreas, que es la tercera parte de lo que le entregaron a las FARC en el Caguán en un fracasado proceso, muy distinto a este. Un proceso que el presidente Santos ha tenido la prudencia de manejar sin ceder un milímetro del territorio. Estos son secuelas de los errores del pasado. En esta ocasión el proceso es afuera, sin despejes, sin cese de operaciones militares, sin entregar ninguna curul directa a las guerrillas. Y por eso el otro elemento muy interesante que dice el señor procurador a propósito de las circunscripciones especiales, y advierte que hay que institucionalizar, que hay que sembrar el Estado en las regiones y no sembrar a las FARC. Claro, de acuerdo, es que si se firma la paz, las FARC deben desaparecer, no serán sembradas en ninguna parte. Pero yo le doy tranquilidad, señor procurador. Esas circunscripciones especiales de paz, fíjense ustedes, son igualitas a las circunscripciones de afrodescendientes o de indígenas, donde nosotros prohibimos, queremos evitar que los partidos políticos se metan en el derecho de los indígenas. ¿Cuántas veces ha ocurrido, si no todas, que los partidos políticos se meten en la circunscripción afrodescendiente y terminan allí? Hoy mismo hay un litigio en alguna alta corte porque dos personas se hicieron elegir por los afrodescendientes, y creo que lo único que tienen en común es que todos descendemos del África de alguna manera, del Cromañón. Pero se usurpan esas curules que deberían ser de las comunidades negras, legítimas. Y entonces la norma lo que pretende es que en esas circunscripciones especiales sean de verdad para los indígenas, de verdad para los afrodescendientes, de verdad para los que están construyendo paz, para esas comunidades, que no puede decirse, porque eso sí es un riesgo, que esas organizaciones comunitarias son creadas por las FARC. No. En esas regiones, los ciudadanos, lo advierte la misma norma, pueden votar por su Cámara de Representantes de cualquier partido. Y además son decisiones temporales, pero además fíjense una cosa, esta es la respuesta técnica a quienes de manera falaz decían que íbamos a entregarle curules directas a las guerrillas. No les estamos dando ninguna curul, los estamos obligando a que vayan a las urnas para que los ciudadanos voten o no por ellos. Curules directas se les ofreció en el pasado. Claro, curules directas en el proceso de paz de desmovilización del M-19. Y allá hay otro elemento muy importante de diferencia. Recordó, y tiene razón en eso el procurador, que se habla de las causas objetivas de la violencia y que es un discurso retórico, dice él, una propaganda justificatoria. Yo estoy de acuerdo en que mucho se ha dicho en que la pobreza es la justificación de las guerrillas y no puede justificar la violencia esas causas objetivas, pero por las mismas razones no puede decirse, señor procurador, que el paramilitarismo es un fenómeno originado en las víctimas de los procesos de paz anteriores mal hechos. No, eso construiría otro discurso justificatorio para un fenómeno absolutamente criminal que ha costado mucha sangre. Dudo mucho que pueda encontrarse en el señor Castaño, o Mancuso, o Berna, o alias Cadena, o el Alacrán, o el Alemán, la condición de víctima de un proceso de paz anterior para justificar que reaccionaron de esa manera ante las FARC. No, no es así. Los procesos de paz hechos en el pasado, con todo y la impunidad que en ese momento apoyaba el senador Álvaro Uribe Vélez en su primer periodo como senador, que firmó el indulto y reindulto al M-19, senadora, si quiere le traigo el acta, y lo hizo bien, creía en la paz. Indulto y reindulto, incluyendo los crímenes del Palacio de Justicia, financiados por Pablo Escobar. Y qué bueno que se hizo la paz, qué bueno que se hizo la paz. En esa época sí valía el indulto y la entrega de curules. Ahora no les gusta y ahora no habrá indulto. El marco para la paz, ese marco para la paz, es el primer
expediente constitucional que hará que un proceso de paz en Colombia reconozca a las víctimas, antes no existían, y haya justicia, la que ustedes van a ayudar a implementar, de la que hablábamos al principio, la justicia alternativa, la justicia transicional, las formas de conciliación, las formas de recuperación de la verdad, los tribunales de la verdad, las comisiones de la verdad, que van a ser en todo el territorio, tienen que ser en todo el país. El marco para la paz garantiza que los máximos criminales, los máximos responsables de crímenes atroces paguen por sus penas. Y entonces la última precisión para aliviar esa preocupación, porque en la primera, 1.5 millones de hectáreas de las FARC, la tercera parte de lo que les dieron en el Caguán, la buena noticia es que nos cuenta el procurador que un solo predio tiene 900.000 hectáreas, de manera que con un solo predio el señor superintendente se va a encargar de recuperar esas tierras. Y ya reducimos Timor Oriental a la mitad. Pero las normas de extinción de dominio siguen y tendrán que reparar a las víctimas. Estoy de acuerdo con el señor procurador con eso. También en este último asunto de la conexidad con el narcotráfico, que es la otra preocupación. Dice el procurador que ahora se pretende esa conexidad. No ahora. La pretendió el 3 de octubre del año 2007 con la mejor buena fe, senadora María del Rosario, el expresidente Uribe. El 3 de octubre del año 2007 a las 10:30 de la mañana, me equivoco un poco por los minutos, pero ahí tenemos las imágenes, el expresidente Uribe le propuso a Colombia, abro comillas, hay que hacer una cirugía jurídica mayor para separar a los narcos puros de los narcos guerrillos y narcos paracos, para poder aplicarles justicia transicional, cierro comillas. Estaban implementando el proceso de justicia y paz. Eso lo propuso fue él. Yo no le voy a quitar el mérito al presidente Uribe. La idea es de él. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero hay que hacer esta precisión, no nos equivoquemos. Los narcos jamás serán delincuentes políticos. Nadie ha dicho semejante cosa, nadie lo ha propuesto. Aquí lo único que se ha propuesto en este asunto, y con esto termino, es que los delitos comunes que cometen las guerrillas, pero claro, Mandela, cuántos homenajes, si estuviera aquí también le habían puesto una condecoración de esas y yo también. Mandela era un terrorista, Mandela era un delincuente, Mandela era un asaltante de bancos y también Pepe Mojica, que ahora es una especie de Papa Francisco latinoamericano. No ha habido una sola guerrilla que no se financie con delitos porque el guerrillero no puede ir al banco a decirle, oiga, señor banquero, hágame un crédito para comprar fusiles. No, seamos sinceros, esa guerrilla de todas partes del mundo necesita cometer delitos, pero el marco para la paz no les está ofreciendo conexidad penal, no. Serán juzgados, serán condenados, la ilicitud no desaparece ni del narcotráfico ni del asalto del banco. Y esa ilicitud implica una pena y una sanción y por tanto no habrá, señor procurador, lavado de activos de esas tierras, porque la consecuencia de la ilicitud es la extinción del dominio y esa se permanece intacta en el marco para la paz. La única conexidad es que una vez que se surta la condena, ese señor que era guerrillero y abandonó el fusil para hacer política sin armas, puede participar en política. La conexidad es solo para la participación en política, no con el efecto penal. Así que eso también ojalá ofrezca alguna tranquilidad. No voy a robarles más tiempo porque los señores senadores están también urgidos y quiero que todos podamos escucharlos. Un mensaje final. En esta Navidad, en verdad, como la familia es lo único que vale la pena. En el corazón todos, si va a ocurrir algo, nos vamos a buscar los hijitos, y la mamá y el hermano. Pensemos en Colombia como una gran familia donde dejemos de matarnos, donde podamos vivir en paz, convivir, y que el año 2015 sea el año en que la paz esté con todos nosotros. Muchas gracias.